El presente video es para explicar un poco qué son los movimientos sociales. Y cuando nos referimos a esta expresión de movimientos sociales, nos tenemos que remitir al año 1846, que fue la primera vez que se utiliza este concepto por el académico Lawrence von Stein. Esta expresión de movimientos sociales dentro de lo que son justamente las ciencias sociales no siempre puede referirse al mismo fenómeno, sino que puede ir variando según las circunstancias. En la actualidad hay muchos debates que están encontrados respecto a qué son los movimientos sociales y si efectivamente estos representan una nueva forma de organizarse. Sin embargo, antes de entrar en debate o en discusión acerca de qué son los movimientos sociales, tenemos que partir de la base de que reúnen una serie de características comunes. O sea, todos los movimientos sociales presentan una serie de características que los agrupan en básicamente 5. Primero es que son redes de interacción. Esto significa que son vínculos que surgen entre los distintos grupos, organizaciones, individuos. La segunda característica es que estos movimientos poseen una identidad compartida, es decir, un sentimiento de pertenencia que los aglutina, que los agrupa, que los une. En tercer lugar, se organizan a través de una problemática o de un conflicto social que los afecta. Es decir, son agrupaciones que reúnen un vínculo a través de una situación que vamos a denominar problemática o conflicto que los aglutina. En cuarto lugar, estos movimientos desarrollan estrategias de acción colectiva. Significa que buscan, a través de mecanismos de acción, lograr un cambio en el orden social. Y por último, es que sus integrantes mantienen vínculos estables, es decir, que estas relaciones que surgen dentro del movimiento permanecen o perduran en el tiempo. Bien, como habíamos dicho recién, los movimientos sociales surgen para dar respuesta a una problemática concreta y en el mundo que hoy vivimos, que está en constante cambio y que constantemente se presentan nuevos conflictos y nuevas formas de responder a estos conflictos, se han utilizado distintos cambios en estas estructuras políticas, económicas, sociales y culturales en el mundo entero, que generan un contexto con características definidas para estos movimientos sociales. Este escenario de constante cambio, de constante modificación, es denominado como la nueva cuestión social. Y es allí en donde precisamente emergen muchos de estos movimientos sociales que afectan a todo el planeta en general. Entre una de las características que podemos mencionar con relación a la cuestión social, podemos decir que en primer lugar, los cambios marcados por la aplicación de las políticas neoliberales se ven reflejadas constantemente en la parte sobre todo económica de lo que es la economía internacional. La disminución de lo que es el gasto público, la liberación financiera, comercial, la privatización de las empresas o servicios estatales, la reducción de la intervención del Estado, son algunos de los ejemplos que marcan este tipo de medidas económicas y políticas y que por supuesto influyen en la cuestión social para la determinación de la problemática de los movimientos sociales. Una segunda característica que encontramos dentro de la cuestión social es la globalización. El aumento del comercio internacional, las innovaciones tecnológicas, las innovaciones en la comunicación, la interdependencia que se genera entre las naciones, todo esto ha generado lo que se conoce como la globalización, que es este proceso complejo que altera las esferas económicas, sociales y culturales de todo el mundo. Y lo que de algún modo hace que constantemente haya una interrelación o una interconexión entre distintas naciones e individuos a lo largo de todo el planeta. Una tercera característica que está determinando esta cuestión social
son estos problemas ambientales, los procesos migratorios, la reestructuración del mercado laboral, que por supuesto genera mayor desempleo, precarización, reducción de salarios. O sea, todo lo que implica cambios drásticos pueden ser interpretados como una cuestión social que va a generar la posibilidad de la existencia de un movimiento social. Bien, cuando hablamos ya de los movimientos sociales, tenemos que mencionar que los movimientos sociales son estas agrupaciones que reúnen la serie de características que mencionamos hace un instante, pero que también tienen características propias, ¿sí? Y específicamente en América Latina se dan una serie de características propias de los movimientos, que son, en primer lugar, la territorialidad. Es decir, los movimientos sociales se van construyendo como movimientos territoriales, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. El territorio aparece como este mecanismo o espacio de resistencia, de resignificación, de creación de nuevas relaciones sociales. En este espacio del territorio se desarrolla la organización comunitaria de lo que sería el movimiento social. Una segunda característica propia es la acción directa, es decir, estos mecanismos o metodologías de intervención. Los movimientos sociales actúan fuera de lo que son los canales institucionales de representación y participación. Y muchas veces la búsqueda de nuevos canales de intervención que no son los canales tradicionales permiten instalar nuevas demandas y reclamos que están fuera de lo que es el marco legal. Es decir, hasta ahora dijimos que dos de las características propias de los movimientos sociales son la territorialidad, que básicamente es el espacio físico en donde van a actuar, y la acción directa, que son justamente estos mecanismos de acción que van por afuera de lo que son los mecanismos institucionales que están en vigencia o en uso, sino que se van adaptando a las necesidades. Son las estrategias de acción. Una tercera característica es lo que se conoce como la democracia directa. ¿Qué significa esto? Que los movimientos sociales adoptan a la acción directa para generar nuevas estructuras de participación en donde todos van a intervenir en un plano de igualdad. Es decir, van a haber espacios horizontales sin jerarquización vertical, sino que todos van a estar en el mismo pie de igualdad. Acá actúan a través de las asambleas, que las asambleas se configuran como estos espacios principales para la toma de decisiones dentro de los movimientos sociales. Bien, y por último tenemos como una de las características esenciales propias de los movimientos sociales a la autonomía. Muchos movimientos sociales plantean la autonomía como un eje de organización, es decir, la búsqueda constante de la autodeterminación del movimiento social. Es decir, la condición de no depender de instituciones ni formales ni informales, ni la posibilidad de poder regirse por sus propias leyes y sus propios órganos de administración o de dirección. Es decir, la autonomía es básicamente tener la independencia necesaria para poder autogestionarse. Bien, es importante aclarar que estas características que he enunciado recién no son estáticas, pueden ir variando porque se tratan de características sociales dentro de un movimiento social que puede verse alterado, puede sufrir cambios, que pueden ser cambios de manera continua o no, pero que constantemente pueden ser sometidos a esta reestructuración. Así, por ejemplo, existen organizaciones que por momentos van a elegir a la acción directa, no institucional o a la autonomía como una estrategia política, pero que en otras instancias o en otros momentos pueden articularse con, por ejemplo, partidos políticos o espacios dentro de un Estado y llevar así adelante acciones
por medio de estos canales institucionales reconocidos del sistema democrático. Bien, también dentro de lo que es el propio Estado se pueden generar estrategias de incorporación o incluso de cooptación, es decir, de unión con muchos de estos organismos o movimientos sociales. Bien. Cuando hablamos de que existen, el análisis se torna un poco más complejo, por ejemplo, cuando nosotros, con la emergencia de estos gobiernos que pueden llegar a ser de algún modo progresistas o de izquierda, que proponen un Estado con un rol un poco más activo o más presente, como está pasando últimamente en América Latina en las últimas décadas, se ve una mayor intervención, una mayor actuación por parte de los movimientos sociales. Y muchas veces estos estados han incorporado en su agenda política las demandas de estas organizaciones o movimientos sociales. Vamos a hablar un poco acerca de la identidad que tienen estos movimientos sociales. Y como dijimos hace un ratito, estos movimientos generan lazos de afinidad o lazos de pertenencia respecto a distintas situaciones o conflictos que abarcan a un conjunto de miembros en general. Y hay particularmente dos teóricos que se llaman Alain Touraine y Alberto Melusi, que se han encargado de estudiar este fenómeno de la identidad de los movimientos o estos lazos que se generan en los movimientos sociales. Y para ello utilizan elementos simbólicos, que es lo que le permite a sus integrantes reconocerse dentro de esta identidad compartida. Esta identidad que por un lado genera identificación y por otro lado genera afinidad con ciertos principios, pero que también establece una diferenciación con los modelos que son criticados y a los cuales se enfrenta esta organización. O sea, la identidad de los movimientos sociales se ve puesta en marcha cuando estos elementos simbólicos identifican un lazo, una afinidad concreta, pero a su misma vez se diferencian con relación a otras propuestas. Así, esta acción colectiva entonces de los movimientos sociales se desarrolla también dentro de lo que es la dimensión cultural o simbólica, dependiendo del sentido que se le pretenda dar a esa situación que se quiere cambiar. O sea, hay una cuota simbólica, cultural, que está en juego en esta problemática o en este conflicto que adopta el movimiento social. Es decir, se trata de dotar de otro sentido o de otro significado al modo en que se concibe a la realidad. Y para eso es necesario generar espacios de acción desde un plano simbólico. Muchos de los movimientos utilizan la idea de la mística para generar este sentido de pertenencia al grupo. Y la utilización de esta idea como fuerza interior les hace creer en la organización, les hace creer en sus integrantes y les hace creer que es posible transformar el orden social establecido. De este modo, el uso de los conjuntos de elementos simbólicos, que podrían ser rituales, escudos, banderas, canciones, colores, identifican a los integrantes, es decir, es una característica común que reúne a todos los movimientos o las organizaciones sociales. Bien, para hablar de lo que han sido las luchas de los movimientos sociales o que se han generado situaciones en distintos ámbitos o espacios de encuentro en donde se intercambian experiencias, se comparte un análisis de lo que es la realidad, se unifican líneas de acción en forma conjunta, es importante que hablemos de redes de movimientos sociales. Por lo general existen varias demandas y ejes comunes a varias de las organizaciones sociales o de las organizaciones o movimientos que son participantes de un determinado conflicto social. Lo que hace que entre estas distintas organizaciones
haya una identidad compartida que va más allá del movimiento. Existe el Foro Social Mundial, que es un espacio plural y diversificado que no es gubernamental, no es partidario y que articula de una manera descentralizada y en una red de entidades a todos los movimientos que están involucrados en acciones concretas por la construcción de un mundo diferente, tanto a nivel local como a nivel internacional. Y yo les voy a dejar en un link a continuación uno de los artículos que reúne su carta de principios, que se ha creado en el 2001 en Porto Alegre, en Brasil, pero que una partecita menciona textualmente al movimiento social como un espacio, o a este foro de movimientos sociales como un espacio abierto de encuentro para intensificar la reflexión, realizar un debate democrático de ideas, elaborar propuestas, establecer un libre intercambio de experiencias y articular acciones eficaces por parte de las entidades y de los movimientos de la sociedad civil que se opongan al neoliberalismo y al dominio del mundo por el capital o por cualquier forma de imperialismo, y también empeñados en la construcción de una sociedad planetaria orientada hacia una relación fecunda entre los seres humanos y de estos con la Tierra. O sea, miren qué importante este párrafo que habla acerca del principio básico por el cual se van a aglutinar o agrupar todos los movimientos sociales en este Foro Social Mundial. Como para hacer un resumen, yo podría decir que a pesar de estas diferencias que existen entre los movimientos sociales y las múltiples organizaciones que hay y en las que participan, existen espacios en común que se han construido como una verdadera red de pertenencia para encauzar y potenciar las demandas y estas acciones en medio de la diversidad que los movimientos sociales agrupan. Bien, el gran desarrollo tecnológico que en las últimas décadas se tiene gracias a lo que son las telecomunicaciones ha dado lugar también al surgimiento de muchos grupos sociales que usan estas herramientas de la sociedad de red para buscar tanto el apoyo como adhesiones y para hacer conocer cuáles son sus propuestas de cambio, para convocar, organizar, agruparse con otros. En este sentido podemos hablar que estos nuevos canales de comunicación han permitido mantener constantemente una conexión entre los miembros de la organización y establecer también estrategias conjuntas dentro del mismo grupo o fuera o con otros grupos. Y por supuesto a lo largo de todo el mundo. Se habla de que existe una sociedad en red cuando el uso de los movimientos sociales hacen de esta estrategia o toman esta estrategia de comunicación como un modo de agrupación. Y por supuesto acá Internet reúne lo que es la condición necesaria para poder llevar adelante esto, ¿no? Que por ahí Internet, a diferencia de otros medios de comunicación, genera estos espacios de mayor alcance. ¿Por qué? Porque tienen además mayor llegada, tienen mayor influencia, tienen mayor control en lo que es la producción de información. Por eso es que se vuelven un elemento muy fundamental a la hora de interactuar dentro de un movimiento social. También se ha establecido como un ciberespacio a este lugar de origen de muchos de los movimientos sociales que comienzan en esta interfaz cibernética y luego se pueden trasladar a un espacio físico, a un espacio urbano. O sea, irrumpen primero en las redes y luego se trasladan a lo que es el espacio físico. Bien,
Los mensajes en el ciberespacio se difunden en cuestión de segundos, a diferencia de lo que sería en la práctica real de un espacio físico. Hay, por supuesto, mayor facilidad para el control de lo que se emite. Y una característica importante que manifiesta este ciberespacio es, por supuesto, la virtualidad, es decir, la posibilidad de que un determinado contenido se expanda rápidamente a través de su reproducción constante. Y para ello Internet se ha vuelto esta herramienta de comunicación indispensable en cualquier movimiento social. Por supuesto que existen movimientos que no solo utilizan estas herramientas como canal de comunicación, sino que también tienen un ámbito de acción directa e intervención más allá de lo que es el ciberespacio. Bueno, con relación a esto, podemos hablar también de que existen movimientos contraculturales que surgen a mediados del siglo XX aproximadamente, llevadas adelante por políticas keynesianas que provocan un fuerte aumento del consumo en amplios sectores de la población. El efecto no deseado, por supuesto, de estos movimientos contraculturales fue el consumismo, la cultura caracterizada por la competencia, el individualismo, al mismo tiempo que la masificación y la despersonalización constante y permanente. Bueno, todo esto podía coincidir con lo que en historia llamamos la Guerra Fría, pero es un aspecto o una consecuencia que se puede generar de movimientos sociales contraculturales, que la idea no es que los analicemos y los debatamos en esta instancia, pero sí que lo tengan en cuenta para poder analizar en perspectiva también a los movimientos sociales. Algunos de los ejemplos de estas organizaciones contraculturales pueden verse manifestas muchas veces en esta figura estigmatizada que tiene el rock, más allá del género musical, de lo que fue el mayo de 1968, sobre todo en Latinoamérica, por supuesto, y algunas que otras instancias más. De todos modos, la idea es poder brindarles a ustedes, acá en esta instancia, una introducción acerca de lo que es el movimiento social y de las características básicas que reúnen todos los movimientos sociales. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima.